Empleadores, ¿cuáles son sus historias más locas sobre empleados? Trabajé en una nueva sucursal de Fry's que abrió en mi antiguo pueblo hace varios años. Al principio fue bastante malo y realmente sobrecargaban a los empleados. La rotación de personal era enorme y más tarde se presentó una demanda contra esa sucursal en particular. En fin, cuando comencé había una mujer rubia cuyo nombre ya no recuerdo, llamémosla Beth. Beth era exageradamente entusiasta, al punto de resultar increíblemente molesta para todos los empleados y clientes. Al parecer también era una mentirosa compulsiva y con frecuencia se iba antes de terminar sus turnos para hacer quién sabe qué. Cuando la despidieron, regresó con un bonito regalo color violeta, todo envuelto con un lazo blanco y todo. Se suponía que era una disculpa para el gerente, pero lo dejó rápidamente y se fue diciendo que estaba ocupada. Olía como si lo hubieran rociado con 1 litro de perfume, pero ella parecía medio desquiciada, así que nadie dijo nada. El gerente de su departamento en ese momento lo tomó y lo abrió cerca de las cajas. Adentro había un excremento. Hizo sus necesidades en una caja y se la dio a su gerente. Como regalo, por supuesto. Trabajo como supervisor en una farmacia. Una noche, uno de mis empleados fue visto dejando que alguien se llevara cientos de dólares en productos sin hacer nada. Unos minutos después salió a recoger los carritos de compras. Yo estaba revisando el video de lo que había pasado en ese momento y al mismo tiempo hablaba por teléfono con el gerente de la tienda. El empleado estuvo afuera bastante rato. No lo noté enseguida porque estaba ocupado revisando la grabación, pero la otra cajera me llamó y me dijo que, después de 15 minutos, todavía no había regresado. Cuando bajó las escaleras, él entra de nuevo con un solo carrito y estaba completamente drogado. Como no soy el gerente, tenía las manos bastante atadas respecto a lo que podía hacer en ese momento, así que simplemente lo mandé a su casa y me quedé con otra persona para cubrir el resto de la noche. El empleado me llamó más tarde, yo era mejor amigo de su hermana, y empezó a hablar sobre cómo odiaba a los soplones y que la gente debería dejar a los demás en paz. Hablaba sin parar. Al día siguiente estaban en la tienda el encargado de prevención de pérdidas y mi gerente. El empleado fue despedido. Resultó que dejaba que sus amigos se llevaran carritos llenos de productos sin escanearlos. Luego iba a recoger carritos y ellos le daban metanfetamina como pago por todo lo que se habían llevado. Él pensaba que tenía un plan maestro y que estaba vengándose del sistema. Fue realmente triste verlo. Desde entonces, el empleado fue encarcelado y logró completar con éxito un proceso de rehabilitación. Me alegra decir que ahora está mucho mejor y que se ha disculpado sinceramente por todo el incidente. Hace unos años yo era jefe de cocina en un lugar en Charlotte, Carolina del Norte. El consumo de drogas en esta cocina era muy común y la mayoría de las veces era aceptado. Dicho esto, tenía un cocinero de línea que llegó totalmente alterado por las drogas. Vino a hablar conmigo, me explicó la situación, se disculpó y me preguntó si podía ir a algún lado y volver un poco más tarde en mejor estado. Estaba todo tranquilo y la mayor parte de la preparación ya estaba hecha, así que le dije que podía tomarse 1 hora extra. Volvió 45 minutos después, más calmado, ya no temblaba y tenía una sonrisa en la cara. Era uno de mis mejores cocineros de línea, así que me alegró no tener que reprenderlo. Empezamos el servicio de la cena y todo iba bien hasta que lo vi del otro lado de la cocina y parecía que se estaba quedando dormido mientras manejaba la parrilla. Me aseguró que estaba bien. Pasaron 15 minutos y lo vi colapsar, cayendo con la cara y el brazo sobre la parrilla, ni siquiera se despertó. Crucé corriendo la cocina y lo empujé, y estaba en un estado deplorable. Al caer al suelo, se despertó y simplemente dijo: «Ah, mierda, chef, ¿puedo ir al hospital?». El olor era horrible. A las 7 de la tarde de un viernes cerramos el restaurante, abrimos todas las puertas y ventanas y limpiamos todo. Compramos nuevas placas para la parrilla, no te preocupes. Mientras hacía el pedido para el día siguiente, alrededor de las 10 de la noche, él volvió, vendado, y dijo: «Chef, ¿puedo ayudar con algo?». Estaba tan sorprendido que no supe qué decir. Y siguió explicando que fue a la casa de su dealer, consiguió 1 tonelada de analgésico, lo inhaló para calmarse y se quedó dormido. «Pero está bien, me dieron morfina así que todavía puedo trabajar, y soy un idiota así que no te preocupes por el seguro laboral, solo quiero seguir teniendo trabajo». 2 semanas después volvió a trabajar, sobrio, y no ha tocado una droga ni ha tomado alcohol desde entonces, o que yo sepa. Me aseguré de que se pagaran sus cuentas del hospital, pero no tuvo días pagos. Uno de los mejores empleados y los tipos más locos que voy a conocer. Somos dueños de un depósito de chatarra y por lo general siempre hay algunos gatos rondando. De vez en cuando, uno de esos gatos nos adopta y se muda a la oficina. Nosotros lo alimentamos,
Lo llevamos al veterinario y se convierte en nuestra mascota del depósito. Uno en particular era increíble, y todos lo adoraban, incluso los tipos más rudos. Todos compartían sus almuerzos con él. Un tipo que trabajaba con nosotros era realmente un imbécil. Un día decidió que ya no le gustaba el gato. Agarró un aerosol de pintura y pintó al pobre gato de pies a cabeza. Cuando el gato entró en la oficina, mi esposo, que es el jefe, se volvió loco. Lo primero que hizo fue tratar de lavar al gato lo mejor posible. Luego fue al taller y armó un escándalo. Gritó a todos hasta que un empleado nuevo finalmente le dijo que había visto a Jen pintando al gato. Mi esposo estaba fuera de sí y quería romperle la cara, pero en vez de eso llamó a la policía, presentó cargos por maltrato animal y lo despidió en el acto. Este tipo tuvo el descaro de solicitar el seguro de desempleo por despido injustificado. Se lo negaron varias veces, pero él siguió apelando. Discutimos el caso hasta llegar al nivel más alto de revisión del Estado, donde finalmente le otorgaron el beneficio completo de desempleo. La razón fue que, aunque había quebrantado la ley durante el trabajo, en nuestro manual no decía específicamente prohibido pintar gatos con aerosol ni prohibidas las actividades ilegales en el lugar de trabajo. Pensamos que eso se sobreentendía. Al final, al tipo le llegó su merecido, en cierta forma. Está cumpliendo 1 año de cárcel por huir de la policía estando ebrio. El gato vivió varios años más. Un empleado siempre venía los domingos a darle de comer, y fue él quien lo encontró muerto. Había fallecido mientras dormía, en su caja llena de mantas que guardaban para él. Bob, ay Dios. Bob duró 2 semanas, lo cual fue aproximadamente 2 semanas más de lo que debería haber durado. Durante la inducción, cuestionó varias de nuestras normas, muchas de ellas relacionadas con salud y seguridad. No quería usar protección ocular ni calzado cerrado porque hacía mucho calor en nuestra planta de fabricación con clima controlado. Usaba un auricular Bluetooth, el cual atendió varias veces durante la orientación, y cuando se le informó que el uso de teléfonos personales solo estaba permitido durante los descansos programados, respondió que estaba haciendo negocios y que lo necesitaba. Ahí fue cuando decidí que Bob tenía que irse. Sin embargo, Recursos Humanos y el presidente de la empresa también debían aprobarlo, y después de 3 horas concluyeron que no le había dado una oportunidad justa. Bob era imposible de entrenar. Tenía una sola tarea: equilibrar material en una centrífuga y asegurarse de que drenara correctamente. Había gráficos publicados que indicaban cuántas piezas de cada tipo se debían colocar y cómo acomodarlas. Luego de pasar un día completo mostrándole cómo hacerlo y supervisándolo mientras lo equilibraba, consideré que podía dejarlo solo 5 minutos mientras iba al baño. Estaba completamente equivocado. Empecé a escuchar el ruido metálico de piezas golpeándose y corrí a apagar la máquina, solo para encontrar que no estaba cargada ni balanceada correctamente. Cuando le pregunté por qué la cargó en contra de lo indicado, me dijo: tarda mucho acomodar todo. Aún así, nadie más quería despedirlo, excepto yo. Así que, como gerente general de la planta, pasé la semana siguiente con Bob, vigilándolo mientras cargaba una centrífuga hasta que finalmente tuve que dejarlo para ocuparme de mi trabajo real. En menos de media hora, por cargarla mal, dañó la máquina. Mientras yo preparaba la máquina de respaldo, le pedí que fuera a la sala de reuniones a repasar los diagramas de carga y que lo llamaría cuando terminara. Unos 20 minutos después, fui a la sala de reuniones. No había rastro de Bob. No estaba en el baño de hombres. Mientras regresaba al área de producción, noté que alguien estaba en la oficina del presidente. Algo bastante extraño, ya que el presidente no estaba ese día y las únicas personas autorizadas a entrar ahí éramos el gerente de oficina y yo. Y justo en ese momento la gerente estaba tranquila trabajando en su oficina. Así que entré, solo para encontrar a Bob viendo uno de los videos explícitos más repulsivos que se puedan imaginar en la computadora del presidente. Aunque no tenía la autoridad, lo despedí en el acto y luego lo confirmé con Recursos Humanos y el presidente, quien, tras revisar el historial del navegador, estuvo de acuerdo en que era justificado. Al parecer, Bob no sabía cómo navegar en modo incógnito. Desde entonces, Bob presentó un reclamo ante el Departamento de Recursos Humanos y Desarrollo de Canadá por despido injustificado. Fui supervisor en una tienda minorista de alta gama que estábamos preparando para su gran inauguración. Habíamos contratado a un chico, lo llamaremos Tom, que tenía entre 20 y 25 años. A lo largo de un par de semanas, noté que casi nunca veía a Tom durante sus turnos después de asignarle una tarea. Un día lo envié al área de ventas con un carrito lleno de mercancía para reponer, y me di cuenta de que habían pasado más de 20 minutos mientras que los demás empleados ya habían regresado 2 o 3 veces. Yo era el único encargado presente, así que sabía que no lo habían enviado a otra cosa, y pregunté si alguien lo había visto. Una chica se volteó y me dijo:
Probablemente está en su escondite. Y luego me mostró dónde estaba. Al parecer, Tom había creado un escondite para sí mismo detrás de unas estanterías viejas. Había robado una manta térmica, una almohada y varios alimentos de la tienda, y ahí era donde pasaba la mayor parte de sus turnos desde hacía más de un mes. Se aparecía ante distintos encargados cada 30 a 45 minutos para asegurarse de que alguien lo viera. Esta era su tercera o cuarta falta, así que lo despedimos. En respuesta, se rompió la camisa y empezó a llorar mientras gritaba ¿por qué? Una y otra vez a todo pulmón. Luego lo escoltamos fuera del edificio, donde siguió gritando, llorando, golpeándose el pecho y escupiendo nuestros vidrios. Este tipo era un completo imbécil. Acosaba sin parar a todas las chicas, incluso a mí, su supervisora, intentó vender drogas en el lugar y robaba constantemente. No entiendo cómo de verdad no comprendía por qué lo estábamos despidiendo. Hace años trabajaba como gerente de envíos en una empresa grande. Uno de los tipos que contraté era un exmilitar ruso. Era bastante bueno, trabajador y todo eso. Pero estaba algo mal de la cabeza, si me entiendes. Un día no se presenta a trabajar y tampoco llama. Al día siguiente me llama y suena como si estuviera drogado. Estaba en el hospital. Después del trabajo pasé a visitarlo. Éramos más o menos amigos, y todo su lado derecho estaba negro como la noche. Ni un solo rincón de piel clara, moretones severos. Le pregunté qué diablos había pasado y me dijo que él y sus amigos estaban de fiesta en su apartamento en el 5º piso. Estaba discutiendo con uno de sus amigos, lo cual, según él, parecía ser algo típico entre rusos. Su amigo le decía que nunca cumplía lo que decía o algo así. Entonces él respondió que siempre cumplía su palabra. Me dijo, si te dijera que saltaría por esa ventana, lo haría. Su amigo le respondió, ni te atreverías. Así que el maldito Yuri se lanza corriendo y salta por la ventana, directo al estacionamiento. Pasó más de un mes en el hospital solo para demostrar un punto. Ridículo. Renunció y no volví a saber de él hasta un año después, cuando me llamó completamente borracho diciéndome que yo era Jesús. Trabajaba en Get Federal Center justo después de terminar la secundaria. La rotación de personal en una tienda así era bastante alta, si mal no recuerdo, vi pasar a 70 nuevos empleados en los 2 años que estuve ahí. Uno de los chicos que contratamos duró menos de un día. Lo presentaron a todos, pero ese día todas las cajas estaban ocupadas, así que lo enviaron al depósito para que ayudara con el almacenamiento y aprendiera a usar el sistema de computadoras. Sin embargo, como supe después, era bastante evidente que al menos tenía problemas serios de alfabetización. Así que el encargado del depósito le dio un cúter y le pidió que rompiera cajas de cartón. Sin embargo, después de aproximadamente una hora, no podían encontrarlo. Lo que ocurrió después no lo presencié directamente, solo me lo contaron. Después de buscarlo por un rato, lo encontraron sentado entre un montón de fundas de guitarra en la parte superior de una estantería del depósito, a unos 4 metros de altura, cantando suavemente para sí mismo, con una gran sonrisa y lágrimas en la cara, y usando el cúter autolesionándose. Desde donde yo estaba, lo único que supe fue que llamaron al gerente general y a algunos de los gerentes asistentes para que fueran al depósito, y poco después escuchamos sirenas en el estacionamiento. Al gerente general, que tenía bastante mal carácter, se lo escuchó gritar muy fuerte en su oficina justo después, aunque no sé con quién estaba hablando. Nunca volvimos a ver a ese chico. Trabajé en la industria de los videojuegos. Estas historias ocurrieron hace muchos años, cuando trabajar en videojuegos era considerado apenas un escalón por encima de ser asistente de gira en la escala de vergüenza para tus padres. Cuando empecé en la empresa, era independiente y pequeña. Con el tiempo creció mucho y fue adquirida por una compañía más grande, pero en aquel entonces contrataban a cualquiera que estuviera dispuesto a mudarse, supiera algo del juego en el que trabajábamos y tuviera algo de experiencia en atención al cliente. Teníamos ex empleados de cafeterías, tipos que habían trabajado en tiendas de conveniencia, e incluso uno al que contratamos porque nos atendió bien una vez en un restaurante. Si tenían buena actitud y ganas de trabajar, era suficiente. Hoy la industria es distinta, pero estas son algunas historias. Algunas han cambiado un poco con los años, pero intentaré ser lo más fiel posible a los hechos. El juego en el que trabajábamos era un MMO. Un empleado en particular consiguió su puesto como recompensa por reportar un bug de duplicación bastante grave. Este tipo de errores pueden arruinar la economía del juego muy rápido, y él lo reportó. El gerente de servicio al cliente lo contrató sin investigarlo mucho. A las pocas semanas nos dimos cuenta de que su ética laboral era increíble. Era el primero en llegar y el último en irse. Luego descubrimos que en realidad no se iba, sino que dormía debajo de su escritorio. Tuvimos que hacer una regla obligando a todos a irse a casa al terminar su turno.
También tuvimos un caso en el que, al ser despedido, un empleado bajó los pantalones en medio del área de atención al cliente y defecó ahí mismo. Limpieza en pasillo 3. Pero la mejor historia de toda esa experiencia fue la del maestro de las llaves. Era un tipo que se había mudado desde la costa este para trabajar con nosotros. Tenía una novia que se mudó con él, o quizás se conocieron ahí, no lo recuerdo bien, y algo en él no estaba del todo equilibrado. Pero tenía muchas ganas de trabajar y se esforzó bastante por conseguir el empleo. Así que lo pusimos a atender llamadas en lugar de hacerlo moderador dentro del juego, GM. Le iba razonablemente bien hasta que un día su supervisor descubrió que había estado generando dinero del juego y usándolo para pagar el alquiler. Su casero jugaba el mismo MMO, y todas las acciones de los GMS quedan registradas. Así descubrieron que había estado haciendo trampa. Lo llamaron a la oficina del gerente de servicio al cliente, un hombre que por entonces no era precisamente conocido por su simpatía, aunque con los años se volvió mucho más tranquilo. Cuando le mostraron las pruebas, el tipo comenzó a hiperventilar y a mecerse en la silla. Se alteró tanto que se echó hacia atrás con fuerza y golpeó su cabeza contra la pared. Lamentablemente, había una pizarra blanca detrás con un borde metálico justo a la altura de su nuca, y al impactar se abrió una herida de la que brotó rojo contra la pared. El gerente, sorprendido, intentó calmarlo. En los siguientes minutos el sujeto se levantó, se tiró al piso y comenzó a golpearse la cabeza contra el suelo, murmurando que había sido un idiota y rogando por su empleo. Alguien fue a llamar a la policía, y el tipo pareció calmarse un poco. Le informaron que tenía que irse. Sacó sus llaves del bolsillo, como si estuviera por marcharse, pero se las acomodó en la mano con una de las llaves sobresaliendo entre los dedos, y empezó a clavársela en el pecho con todas sus fuerzas. El gerente se preparó para sujetarlo hasta que llegara la policía, pero el tipo se detuvo antes y, en un último impulso, lanzó las llaves a uno de los supervisores presentes, casi dándole en la cara. Al final se fue y volvió a mudarse a la costa este. En el juego apareció un nuevo personaje no Jaggebel, el maestro de las llaves. Hasta el día de hoy, muchos de nosotros mantenemos llaves junto al monitor, por si acaso nos despiden. Fue un lugar increíble para trabajar. Muchas personas de esa época ahora ocupan cargos importantes en algunas de las mejores empresas de videojuegos del mundo. Fue una especie de bautismo de fuego. La mayoría salió quemado, pero quienes no, lograron grandes cosas. A veces extraño esa empresa, hasta que recuerdo que el fuego no era nada agradable. Una vez, alguien robó una computadora entera, parte por parte. Llegabas al trabajo y tu computadora estaba lentísima, y resultaba que te faltaba un módulo de memoria RAM, o el teclado, o la tarjeta de video. Cosas que notabas enseguida. Su compañero de cuarto encontró todas las piezas escondidas bajo el fregadero del baño y lo delató. Ese compañero de cuarto era parte del equipo de seguridad interna. Era un lugar completamente fuera de lo normal. Sorprende que no nos hayan despedido a todos por despecho. En mi caso particular, estoy del otro lado del asunto. Cuando tenía 16 años, lo único que quería era una moto deportiva. Pensaba que eran lo más genial del mundo. Ir a toda velocidad en una sola rueda era básicamente lo único en lo que pensaba. Pero, por supuesto, no tenía dinero, así que necesitaba un trabajo. Y ahí apareció Albertson. Para quienes no lo sepan, Albertson es una cadena de supermercados. En fin, a los 3 días de haber empezado me pusieron en atención al cliente, un puesto que, según las reglas, solo debía ocupar gente de 21 años o más, gran error de su parte. Y por si fuera poco, no me dieron ningún tipo de capacitación. Apenas sabía usar el sistema horrible de su computadora y, aún así, no tenía idea de cómo funcionaban sus políticas de devoluciones. Pasaron unas horas y no había incendiado el lugar ni había clientes furiosos, así que todo parecía ir bien. Entonces aparece el viejo de Gary. Gary quiere devolver a Albertson un par de zapatillas New Balance que lucían como si tuvieran 25 años y se hubieran usado todos los días desde su creación. Ahora bien, no soy un experto en supermercados, pero estoy completamente seguro de que en esa sucursal no vendíamos zapatillas. Así que le informo amablemente que tal vez está en la tienda equivocada. Pensé que quizá el tipo estaba senil o algo así. Se pone furioso porque no acepto su devolución y exige hablar con un gerente. Internamente me río, pensando que esto va a estar bueno. Sale mi jefa, una señora hispana, muy amable, y se entera de la situación. Me mira como si hubiera activado los códigos de lanzamiento para un ataque nuclear contra un orfanato lleno de gatitos. Estoy un poco sorprendido por su reacción y de inmediato le da al hombre una tarjeta con $45 en crédito para la tienda y acepta las zapatillas. Se gira hacia mí y me regaña, diciéndome que la política es aceptar todas las devoluciones si el cliente no está satisfecho.
Al parecer incluso de cosas que ni siquiera vendemos. ¿Qué demonios? Así que durante la semana siguiente empiezo a aceptar todo tipo de devoluciones. La mayoría eran cosas normales, pero 1 o 2 veces por semana venía alguien con alguna devolución completamente absurda, con una sonrisa de oreja a oreja porque sabían perfectamente que estaban aprovechándose del sistema ridículo. Honestamente, si alguien hubiera intentado devolver su auto, lo habría hecho. Lo juro, lo habría hecho. La gente devolvía, por ejemplo, jamones gigantes que habían dejado olvidados en el auto en pleno verano en Florida por una semana y pedían uno nuevo. Y sí, tenía que dárselos. Luego empecé a notar un patrón. Eran siempre las mismas 8 o 9 personas devolviendo cosas al azar que probablemente encontraban en su garaje justo antes de pasar por Albertson para costear sus compras de la semana. Finalmente colapsé cuando un tipo intentó devolver herramientas de ferretería y encima se quejaba porque no le estaba dando la cantidad que él decía haber pagado. Perdí la paciencia. Le exigí que me mostrara dónde en esta maldita tienda vendíamos siquiera una herramienta. Se quedó sorprendido y al final llamó a mi jefa. Renuncié. 3 o 4 meses después, Albertson cerró. ¡Qué sorpresa! Fue la única vez que dejé un trabajo, o que estaba a punto de ser despedido, igual. Pensé que debía contarlo. Aquí van un par de historias. Estaba en entrenamiento en una gasolinera. La primera hora fue el típico horario de mayor actividad, y todo transcurrió con normalidad. Cuando se calmó el flujo de clientes, empezamos a acomodarnos y a repasar la rutina habitual. Mientras hablábamos, el tipo saca un cuchillo que superaba por varios centímetros el límite legal, junto con una piedra de afilar, y empieza a afilarlo. Le dije de inmediato, necesitas llevar eso a tu auto ahora mismo y no volver a traerlo jamás. Portar un arma ilegal y oculta es motivo de despido inmediato si seguridad o la gerencia lo ve. Su respuesta fue, ok. Caminó hacia su auto, supuestamente para dejar el cuchillo, y se fue manejando. Nunca más lo volvimos a ver. En mi trabajo actual, tuvimos 2 casos seguidos. La primera persona que contratamos parecía un milagro. Se manejaba muy bien con las computadoras y, para el segundo día, ya estaba organizando su propia rutina diaria. Aprendía increíblemente rápido, mucho más que cualquier otro en el último tiempo. Pero luego su novio llamó a la escuela donde ella había sido asignada. ¿Quién demonios es nombre del gerente? ¿Por qué está su nombre en el teléfono de mi mujer? No me digas que no está disponible. Ponla en el teléfono ahora mismo o voy a ir hasta allá y sacarla a la fuerza. La escuela fue cerrada de inmediato por razones obvias. Ella fue llamada al edificio administrativo y se le pidió información sobre su novio, ya que las autoridades estaban interesadas en presentar cargos. Su respuesta fue completamente despreocupada. No se preocupen por él, a veces se pone así. Solo no presenten cargos, por favor, si vuelve a violar su libertad condicional, lo mandan otra vez a prisión. Fue despedida de inmediato. No sé si presentaron cargos contra el novio. Así que comenzamos a buscar a alguien para reemplazarla. Contratamos a una mujer de mediana edad que hablaba inglés y español. Su vestimenta era una mezcla entre ropa religiosa y cultural, nada exagerado, pero sí algo llamativo. Era muy religiosa, pero no parecía que eso interfiriera con su trabajo, al menos no el primer día. El segundo día, la directora de la escuela no fue por asuntos personales. Cuando regresó, encontró que casi todo lo que había en su oficina había sido puesto en cajas y guardado en un armario, y en su lugar habían colocado imágenes religiosas, adornos, estatuillas, y más. La oficina parecía una capilla. Así que fue a buscar a la nueva empleada, y la encontraron en un baño del personal, llorando y gritando. Solo Dios puede ayudarme ahora. Tuvo que ser retirada por la policía local. Tampoco sé qué fue de ella después. Una vez tuve a un tipo algo excéntrico trabajando para mí, un sujeto hippie, bastante raro, pero hacía bien su trabajo. Una mañana me llamó diciendo que iba a llegar tarde, se escuchaba un montón de alboroto y gritos de fondo, y colgó. Trabajo en construcción, y algunos de nosotros, los que llevamos casco, tenemos otros asuntos en la vida, así que suelo dar el beneficio de la duda mientras cumplas con venir, llegar a tiempo, estar sobrio y no pedir tu cheque adelantado cada semana. En fin, unas 2 horas después llegó, con arañazos en la cara y los brazos, no quise mirar más allá. Le digo, ¿qué demonios te pasó? ¿Tuviste una pelea con tu mujer o qué? Y me cuenta que estaba durmiendo tranquilamente y que su gato le llevó un regalo, una ardilla. Al parecer, la ardilla no estaba del todo muerta cuando el felino decidió soltarla en su cama. Así que, según me dijo, ese animal medio moribundo salió de su trance y lo atacó salvajemente, destrozándolo todo mientras corría por la habitación y él me llamaba. No pude parar de reír mientras lo llevaba al hospital. Jamás había visto una imagen tan lamentable.
Solo podía imaginarlo corriendo por su dormitorio en ropa interior, con su largo cabello encrespado y ralo volando al viento, intentando atrapar a esa ardilla horrorizada y medio muerta que ya lo había arañado por completo, mientras su esposa gritaba en el fondo. Incluso ahora, al escribir esto, tengo lágrimas de risa. Tal vez había que estar ahí para entenderlo.